Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 16 de marzo de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, en su muy grata compañía. Cuando el presidente de la República se va furtivamente a reunirse con dos de los mayores asesinos de América, eso pues no había pasado y entendería uno que no debiera pasar. Comentaremos ampliamente ese tema de la reunión que terminó en un conflicto sin orillas, el agarrón entre Archila y Timochenko. Ya lo comentaremos con ustedes. Bogotá en el abismo de la violencia. Hablaremos con el exconcejal Juan Carlos Flores. Fue uno de los concejales más brillantes que tuvo Bogotá y ahora desde la barrera puede ver los toros con mucha tranquilidad. Empieza la legislatura. Por mandato de la Constitución, el 16 de marzo empieza la legislatura. Esta legislatura debe ser trascendental, no por los proyectos menores que en ella se contengan, sino por la reforma tributaria, que es el elemento esencial de la legislatura. El presidente Duque ha salido a tranquilizar la audiencia diciendo que no se grabarán los alimentos básicos. No sabemos cuáles son los alimentos básicos. Se habló de 4, de la leche, de los huevos, de la carne, del pollo y los demás. ¿Qué pasa con la papa y qué pasa con el maíz y qué pasa con los frijoles y qué pasa con el arroz? Bueno, los elementos básicos del pueblo no se grabarán. ¿Eso qué impacto tenga en la reforma tributaria? Hablaremos con el senador Ciro Ramírez. Pablo Escobar no lo hizo mejor. Los niños son la carne de cañón. En este momento azaroso de la vida de Colombia hablaremos con la representante Margarita María Restrepo, quien ha sido defensora infatigable de la familia y de los niños colombianos. Los niños en los campamentos de la guerrilla de las FARC, los niños como carne de cañón, el tratamiento que a los niños le dan estos salvajes de la guerrilla. ¿Lo de Europa es la nueva o la vieja ola? Las cifras de Italia, de Francia, de Alemania, de la República Checa y de Polonia son cifras muy altas. En Colombia están cayendo las cifras del COVID hasta niveles que le hacen a uno mantener ciertas esperanzas. Seguimos con el tema de la vacunación. De todo eso estaremos hablando con ustedes también. Rumban los cheques de $1,400. ¿Qué pasará? Pues, queridos amigos, hay una noticia que no debe tener muy contentos a los ciudadanos americanos, y es que el presidente Biden anuncia una reforma tributaria con los impuestos más altos de los últimos 30 años. ¿Tendrá esto que ver con el $1.900.000.000.000 que están saliendo ya a la calle para llegar en cheques de $1,400 a tanta gente, una que la necesita y otra que menos y otra que nada en los Estados Unidos? El Dow Jones está al pie de los 33.000 puntos. El Eurostock está estable. Cayó China. El petróleo tiene precio estable por los alrededores de $70 el barril de Brent y un poco menos, $66 el barril WTI. Las caídas de la producción en el mes de enero y de los servicios. Jair Peña nos trae esta noticia que les anticipamos no es nada halagadora. La reactivación económica, ¿dónde quedó? Habla el DANE. La Corte y el caso Uribe. Esto es sencillamente inaudito. Ayer alcanzamos a comentar
las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que suponemos interpreta el sentir de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la justicia? Son unos políticos con toga y con birrete, el presidente de la Corte. La vacuna de AstraZeneca, prácticamente Europa entera la prohíbe. Produce coágulos, lo ha producido en muchas partes. AstraZeneca dice que de 16 millones de vacunas los casos son insignificantes. En Europa la gente está muy alarmada y lo que empezó por algunos países de menor población ya se fue para Alemania, para Francia, para Italia. Suspendida la vacuna AstraZeneca. ¿Vendrá a Colombia? Entre los países con mayor número de muertos por la pandemia del COVID-19 figuran dos latinoamericanos en segundo y tercer lugar. Brasil con 278.000 muertos y México con 195.000 muertos. El que comanda esta tabla muy dolorosa es el país del norte, los Estados Unidos. Lo que le espera a la señora Áñez en Bolivia. El pueblo boliviano tomó unas decisiones, la señora Áñez comandó este esfuerzo por regresar a Bolivia a la normalidad, el pueblo boliviano volvió a votar por Evo Morales. Entonces, pues que con su pan se lo coma. ¿Qué más le podemos decir? Navalny, el opositor ruso, declara desde su prisión que está en un campo de concentración. Eso es lo que dice Navalny. Europa protesta, Estados Unidos protestan y Putin se muere de la risa y Navalny está en un campo de concentración. Colombia se retira del caso de Ginette Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colombia recusó a los magistrados. El tema de Ginette Bedoya parece que no se está manejando de manera equilibrada y Colombia recusó a los jueces y se retiró del proceso. El Ministerio de Salud le devuelve la pelota al Consejo Nacional Electoral sobre el tema de las firmas que se tienen que recolectar para el proceso de revocatoria del poder a los alcaldes. El Ministerio de Salud contesta con 20 preguntas. De manera pues que ahí quedamos. El Consejo Nacional Electoral le pregunta al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud contesta preguntando 20 cosas distintas. ¿Cuánto se demorará en contestar el Consejo Nacional Electoral? La Constitución se quedó escrita entre el ministro de Salud y una persona o varias o todo el Consejo Nacional Electoral borraron la Constitución o borraron de la Constitución uno de sus elementos más llamativos, la revocatoria de los alcaldes. Las playas mexicanas están llenas de turistas. Volvió el turismo a las playas mexicanas. Por supuesto, sin distanciamiento, por supuesto, sin tapabocas, por supuesto, exponiéndose a un rebrote pavoroso del COVID-19. La asamblea del BID en Barranquilla, vamos a ver qué dice el BID y pues si uno escucha al presidente Duque viene como Papá Noel cargado de regalos para Colombia. Vamos a ver cuánto de eso es cierto. El desplazamiento forzado se duplicó en el año 2021 y se preguntan por qué. Porque nunca estuvieron más agresivas las bandas armadas narcotraficantes, porque nunca se vieron más estorbadas por la población civil y nunca fueron más crueles y más violentas. Y mientras tanto, seguimos sin fumigación aérea y la Corte Constitucional, a ella no le importa estas cifras del desplazamiento forzado que son dramáticas. Hernando Parra Nieto, nuevo rector del Externado de Colombia,
parece que es un gran jurista, tenemos las mejores referencias del doctor Parra Nieto, y el Tartufo se quedó con los crespos hechos. En buena hora para una universidad que tanto significa para Colombia. Mississippi y Alaska abren vacunación a todos los adultos. Hong Kong también. Empezaron, como se ha empezado en todas partes, vacunando a ciertos segmentos de la población, especialmente por edades. Mayores de 80, mayores de 70, lo mismo que se va a hacer en Colombia. Pero ya abierta la vacunación a todos en los Estados Unidos y Hong Kong, cuando menos. En el Reino Unido se impondrán en esta semana más de 4 millones de vacunas. Chile tiene el 25% de su población vacunada. Es como si Colombia en este momento tuviera 12 o 15 millones de vacunados y no hemos llegado al primer millón. Fauci, el gran especialista en estas materias que asesora o que trabaja en la Casa Blanca, pide no levantar las restricciones, sino cuando los contagios bajen de 10.000. Los Estados Unidos están por encima de 40.000 contagios por día. Las variantes se propagan cada vez con mayor velocidad, lo dice el doctor Fauci. El Brasil adquiere 100 millones de vacunas de Pfizer, contra todos los pronósticos y todo lo que se decía en contra de Bolsonaro. Ha adquirido 100 millones de vacunas de Pfizer. Y confirmado, el presidente de los Estados Unidos, Biden, busca a Kim Jong-un para conversaciones de paz y Kim Jong-un contesta más que despectivamente con un silencio atronador. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, 16 de marzo del año 597 a.C., Babilonia entró en Jerusalén para llevarse cautivos a los mejores israelíes de su tiempo, que serían los judíos, para el destierro de Babilonia. El exilio empezaba un día como hoy, en el año 597 a.C. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.